para poder iniciar. Muy bien. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Marcia Vargas. Soy coordinadora académica de ESAM. Y bueno, voy a llevar adelante este grupo con el curso al cual ustedes pertenecen, que es Bioseguridad y Gestión de Calidad Hospitalaria, ¿no? Voy a pedirle por favor a la estimada doctora Gail que nos active su camarita para poder conocerla. Doctora, Sí, buenas ¿dónde tardes, está Marcia. que no la Buenas veo? noches. Ahora sí. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahora sí la veo. Doctora, bueno, se las presento. Ella es la doctora Gail, va a ser su docente en este curso. La doctora ya ha trabajado con nosotros en la maestría en salud pública, con un grupo bastante numeroso también. En esta oportunidad nos va a acompañar en este curso, ¿no? La doctora, bueno, obviamente es médico de profesión, tiene diplomados en el área de educación superior en este caso, tiene la maestría en salud pública con mención en gerencia de salud, tiene también cursos de capacitación en cuanto a lo que es el sistema de bioseguridad y todo lo que es gestión hospitalaria. ¿No es así, doctora? Sí, exactamente. He estado, bueno, soy la doctora Gail García, para aquellos que no me conocen todavía. Soy magíster en salud pública. Tengo una mención en gerencia hospitalaria y gestión de calidad. Además, tengo cursos en lo que es bioseguridad, gestión de calidad y he participado en diferentes proyectos, tanto para lo que es la Caja Nacional de Salud como la Caja de Salud de Caminos, en lo que se refiere a la gestión de calidad. He organizado dos comités de bioseguridad y epidemiología de diferentes instituciones. Entonces, ahora vamos a estar con el curso de lo que es bioseguridad y gestión de calidad hospitalaria. Perfecto. Doctora, me indican que no están pudiendo oír, que no hay audio. Les voy a comentar a las personas que me indican que no hay audio. Estamos con el audio completamente normal. Si ustedes están ingresando desde su teléfono, nuevamente les voy a indicar que les va a salir al inicio de la sesión, les va a salir dos opciones. Una es llamar desde, es la primera opción, y esta opción debería ser la que ustedes tomen para que puedan tener acceso al audio. Por favor, realicen e ingresen nuevamente a la sesión, realicen este tipo de operación y van a poder acceder al audio. No se preocupen porque todavía vamos a ver unos cuantos puntitos antes de que le demos el paso totalmente a la doctora para que pueda iniciar la clase. Voy a pedirles nuevamente también a las personas que recién se están integrando, que recién se han integrado, que por favor es necesario tener el registro de la persona como tal. Es decir, que necesitamos tener claro quién está detrás de cada uno de esos contactos o participantes que tenemos en el curso. Para ello necesitamos que tengan su nombre y su apellido, por favor, esa distinción de cada persona. Como lo indicaba anteriormente, necesitamos por favor que lo cambien, que renombren su cuenta de Zoom y si ustedes no tienen cómo hacerlo, entonces por favor si están desde su teléfono, pinchen en el lugar donde se encuentran, vayan a participantes, ahí se van a encontrar ustedes en la lista, pinchen por favor en su nombre y les va a salir la opción de renombrar, pónganle por favor nombre y apellido para poder nosotros tener el control de cada persona que está dentro de este curso, por favor, porque si no lo hacen, caso contrario, vamos a tener que sacarlos, ¿no? Del aula virtual y no nos gustaría hacer aquello. Si ustedes se encuentran desde la computadora, también, por favor, vayan a la lista de participantes, encuéntrense, generalmente son la primera persona en las listas, eso es por defecto de lo que es la aplicación Zoom, y por favor renombren su usuario, ¿no? Para que podamos tener también de cada uno de ustedes tanto su nombre como su apellido. Les voy a pedir, por favor, a todos que lo hagan. Antes de iniciar, quería, por favor, comentarles
que la doctora, y me va a corroborar en esto, la doctora Gail, tiene 3 presentaciones. ¿Esto es correcto, doctora? Bien, Esto tiene 3 vamos, presentaciones. Sí, perdón, Maxi. No, no, no sé. vamos a manejar los temas para el día de hoy, que serían 3 diferentes temas. Uno de ellos es el marco legal de lo que es la bioseguridad. El segundo son lineamientos técnicos de bioseguridad. Y en la tercera parte vamos a avanzar lo que podamos acerca de lo que es planificación de riesgos, evaluación y control. Perfecto. Eso quiere decir que en cuanto la doctora lo indique, podemos parar para hacer las consultas necesarias. Les voy a pedir también el orden y el respeto entre todos los compañeros y hacia el docente, en este caso la doctora. Como estoy viendo en estos momentos, hay una participante que está levantando la manito ahí en la lista de participantes. Enseguida le vamos a ceder la palabra si es que requiere decirnos algo. Pero por favor, todas las consultas que ustedes tengan, por favor, levantando la mano para que se les pueda habilitar también el tema del micrófono. Y si en el caso de que ustedes no tuvieran micrófono, entonces por favor pueden hacer sus consultas por el chat. Ahí las vamos a estar leyendo, la doctora las va a estar leyendo y va a estar respondiendo a todas sus dudas. Bien, sin más preámbulo, bienvenidos a todos. Y doctora, muchísimas gracias por aceptar esta casi petición perfecta para que sea docente de este curso. Y adelante, por favor. Perfecto, bueno, vamos a comenzar con el curso de lo que es la parte de bioseguridad. Primeramente vamos a hablar acerca de la parte un poco ágil, que es la parte de bioseguridad. Les rogaría por favor a quien tenga el teléfono, el micrófono encendido, que lo apague para no distraer al resto. Bueno. Doctora, deme un segundito. Yo voy a silenciar todos los micrófonos. Ahí está. Por favor, continúe. Ya, muchísimas gracias, Marci. Bueno, entonces vamos a empezar con los aspectos técnicos. Sé que es un poco árido la parte del marco legal de la bioseguridad, pero para poder establecer buenos protocolos de bioseguridad necesitamos sí o sí regirnos por lo que son las normas, reglamentos y disposiciones que tenemos, y que algunas son a nivel universal y otras son a nivel nacional. Vamos con ello. Okay. Vamos a empezar primero con lo que es el concepto de bioseguridad. Tenemos como concepto de bioseguridad lo que es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales, ya sean estos físicos, biológicos o químicos, y cuyo objetivo es lograr la prevención de impactos nocivos, asegurando la salud, la seguridad de los trabajadores de salud, pacientes, habitantes y medio ambiente. Esta es una definición que ha sido dada por la Organización Mundial de la Salud y que la manejamos a nivel universal, ¿verdad? Lo que es el conjunto de medidas preventivas para evitar los factores de riesgo. Dentro de estas medidas tenemos lo que son las precauciones universales de bioseguridad. Todos y cada uno de los pacientes y los fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso que tengan o el motivo por el cual hayan ingresado al hospital, tienen que ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir la transmisión. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, ya sea que tenga alguna enfermedad extra, todos tienen que sí, ser considerados como potencialmente infectantes. Ahora, vamos a lo que nos toca, que sería la norma boliviana de bioseguridad. ¿Qué es lo que vamos a avanzar nosotros? Es lo que vamos a poner en práctica dentro de nuestros centros de salud. Tenemos un marco general que nos da la norma boliviana de bioseguridad. El objetivo de este es reglamentar
la implementación y la sostenibilidad de las normas de bioseguridad. El ámbito de aplicación es en todas las redes de servicio, en la red municipal SAFSI y establecimientos de salud públicos y privados que tienen alcance a nivel del territorio nacional. Estas normas de bioseguridad están reglamentadas de acuerdo a la ley número 1333 de lo que es el medio ambiente y sus reglamentos, el decreto ley 1972 de protección de seguridad radiológica y sus reglamentos, decreto ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, la ley de pensiones, los decretos del Código de Salud, las normas técnicas bolivianas y las leyes de municipalidades, ¿no? Todos estos en contexto van a dar los reglamentos y los lineamientos necesarios para tener las normas de bioseguridad. Entre estos, todos los reglamentos de la norma y las normas de bioseguridad van a enmarcarse dentro de varios principios, que son, en primera instancia, el principio de protección de la salud de la persona, el principio de las responsabilidades del personal de salud, el principio de prevención de los riesgos biológicos, químicos y físicos, el principio de garantizar un ambiente óptimo de trabajo y el principio de cooperación para la coordinación interinstitucional. ¿Qué significa esto? Que así, que todos los principios van a tratar de evitar, como ya habíamos dicho, los riesgos que van a tener el personal de salud y las personas que van a asistir a los centros de salud para evitar que éstas tengan algún contagio dentro de lo que son las instituciones. Para evitar esto se ha realizado un sistema de gestión de bioseguridad. Esta gestión de bioseguridad se ha planteado en 4 diferentes fases, que sería una política de bioseguridad que va a estar destinada a mejorar el desempeño de los procesos y procedimientos realizados dentro de todos los establecimientos de salud. Cada establecimiento de salud va a tener una diferente política de bioseguridad de acuerdo a la infraestructura que presenta al personal que está dentro de ese servicio de salud y obviamente va a estar regida dentro de una política nacional. La política nacional nos va a dar lineamientos de cómo van a ser producidos cada uno de estas políticas de bioseguridad para cada centro. Una primera parte de eso es la planificación de riesgos, la evaluación y el control. ¿Qué nos permite esta parte? Esta parte de planificación de riesgos, evaluación y control nos va a permitir identificar el riesgo dentro de nuestro centro de salud, nos va a permitir definir qué tipo de riesgos estamos enfrentando y nos va a permitir implementar las políticas para que esos riesgos no vayan a producir mayor daño tanto al personal de salud como a los pacientes que van a estar que van a ser atendidos dentro de este centro de salud. Asimismo, una vez implementado lo que es la política de seguridad, vamos a tener el seguimiento a lo que es la implementación y a la operación. Esto va a estar regido por lo que es los comités de gestión de calidad, los comités de bioseguridad, los comités de asesoramiento técnico que van a ir a ejecutar la implementación de las políticas de bioseguridad y van a evaluar los programas y cómo se está siguiendo. Una vez que eso, pasamos a la siguiente fase, que va a ser la verificación y la acción correctiva. Esto nos va a dar una vista acerca de que si se están siguiendo y se están cumpliendo los objetivos que habíamos planteado al inicio con nuestras políticas de bioseguridad. Bien. En lo que es todo esto va a estar normado dentro de lo que es un marco institucional. Va a ser regido por lo que son niveles. Va a haber un marco institucional a nivel nacional que va a estar dado por lo que es el Ministerio de Salud y Deportes, el Viceministerio de Salud, la Dirección General de Salud, que nos van a dar los lineamientos para comenzar a hacer lo que es las políticas de bioseguridad.
Vamos a tener un nivel departamental que va a partir del Servicio Departamental de Salud, que sería el CEDES de cada departamento, que también nos van a dar una implementación ya regional acerca de lo que van a ser estos servicios, estos procedimientos de bioseguridad, y un nivel municipal que va a estar a cargo de la Dirección Local de Salud. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el Sistema Nacional de Salud en lo que se refiere a las políticas de bioseguridad? El Ministerio de Salud y Deportes establece la responsabilidad reguladora de las normas legales protegiendo la salud del personal que presta los servicios del establecimiento de salud. O sea, ¿qué nos dice eso? Que el Ministerio de Salud está encargado de darnos las políticas de bioseguridad para prevenir y proteger la salud del personal que está a cargo de los servicios de salud. La dotación de lo que es, como habíamos visto ahora, lo que está pasando actualmente con la pandemia del COVID, el Ministerio de Salud y Deportes era la persona que estaba encargada de brindar las normas legales para evitar que haya el contagio del personal de salud. En relación a lo que es una parte regional, el CEDES lo que hace es difundir y coordinar la aplicación de la normativa de bioseguridad en los establecimientos de salud. O sea que el CEDES nos va a ayudar a coordinar, a difundir y a coordinar la aplicación de esta normativa. Y ya los municipios nos encargan de designar los recursos de la difusión y la aplicación de la norma de bioseguridad en los establecimientos de salud, aparte de dotar los insumos necesarios para proteger la salud del personal que trabaja en ellos. La responsabilidad de los actores. Los actores que tenemos son las personas que trabajan dentro de los establecimientos de salud, que tienen que cumplir a cabalidad las normas establecidas, las normas vigentes para evitar infracciones a lo que es la ley de bioseguridad y asimismo evitar los riesgos laborales inherentes a lo que son las leyes laborales específicas. También tenemos que la responsabilidad sobre el no cumplimiento del presente reglamento será por acción u omisión o por error y negligencia y por culpa y dolo. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros como personal de salud tenemos que sí o sí seguir todo lo que es conocer, lo que son las normas de bioseguridad para cada establecimiento de salud y seguir la norma para evitar caer en lo que es la negligencia, el dolo o la culpa del error por acción u omisión. Entonces, es una parte muy importante que nosotros sepamos exactamente las políticas de bioseguridad que se manejan dentro de lo que son nuestros establecimientos de salud. ¿Cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de los establecimientos de salud? Los establecimientos de salud tienen diferentes responsabilidades de acuerdo a que si pertenecen dentro del primer nivel de atención, del segundo nivel de atención o del tercer nivel de atención. Los establecimientos que pertenecen al segundo y al tercer nivel de atención tienen diferentes obligaciones. Entre ellas es, primeramente, designar un representante de la institución que se haga cargo y tenga la responsabilidad de llevar a frente el programa de lo que es bioseguridad o el componente fundamental del Comité de Vigilancia Epidemiológica. Por lo general, el representante de la institución que dirige los comités es la MAE, que sería la máxima autoridad ejecutiva, que son los responsables también del establecimiento de salud. Entonces, los MAE, la MAE o la máxima autoridad ejecutiva es la encargada de que es la responsable de que el establecimiento de salud cuente con un programa de bioseguridad como parte fundamental de la institución. Es así que con ayuda de los comités de bioseguridad, con ayuda de la ayuda de los comités de asesoramiento técnico, van a plantear una política de bioseguridad con objetivos claros, con actividades definidas y con responsabilidades asignadas. Así como también se va a hacer cargo de asignar un presupuesto anual para que el programa sea establecido. Asimismo, tiene que hacer cumplir la norma de bioseguridad de los establecimientos de salud y tiene que hacer cumplir el reglamento, ¿no? La mayor parte en lo que es el segundo y el tercer nivel, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre la MAE
con ayuda de los comités de asesoramiento técnico. En los establecimientos de primer nivel de atención, las normas de bioseguridad dependen de su estructura administrativa. Por lo general, siempre en los primeros niveles de atención va a caer sobre el jefe médico, que va a ser el encargado de revisar lo que son las normas de bioseguridad, así como con la jefatura de enfermería, ¿no?, de coordinación con el resto del personal. De acuerdo a la norma boliviana, la NB 63001, tenemos varios elementos que nos ayudan a gestionar las políticas de bioseguridad. Entre estos elementos de gestión, tenemos la política de bioseguridad, la planificación, la implementación y operación, la verificación y acción correctiva y la revisión por la dirección. Dentro de lo que es la política de bioseguridad, tenemos que tener los siguientes puntos. Primero, que la política tiene que ser adecuada a la naturaleza y a la escala de riesgos de bioseguridad del establecimiento de salud. Mucho depende si este establecimiento de salud es de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. En el caso de que sea de primer nivel, la escala de riesgos obviamente debe estar de acuerdo a la producción o al desecho de residuos como hemoderivados o detalles. Y obviamente en el segundo y el tercer nivel va a haber mayor cantidad de riesgo por haber mayor cantidad de desechos biológicos, ¿no? Al incluir el compromiso y tiene que incluir el compromiso de cumplir las normas aplicables de bioseguridad y otros requisitos escritos por el establecimiento de salud. Obviamente depende de la política de bioseguridad que tenga cada uno de estos establecimientos. Tiene que incluir el compromiso para el desarrollo de actividades de capacitación en materia de bioseguridad. Obviamente, aquí también hay bastante apoyo por parte de lo que son los comités de asesoramiento técnico, en especial con el Comité de Bioseguridad y el Comité de Vigilancia Epidemiológica, que constantemente, de acuerdo a las normativas y a los reglamentos de las instituciones, están dando capacitación tanto al personal de salud como al personal administrativo para llevar a cabo lo que son los lineamientos de capacitación en la materia de bioseguridad. Dentro de la política de bioseguridad también tiene que ser comunicada y estar disponible a todo personal involucrado para que estos tomen conciencia de sus obligaciones individuales en la materia de bioseguridad. Cada sector, dependiendo de la institución en la que esté trabajando, cada sector o departamento tiene su propia política de bioseguridad, ya sea para laboratorio, para farmacia, para enfermería, y también para consultorios externos, para quirófanos, dependiendo de la institución en la que uno esté trabajando, tiene cada uno su propio manual de bioseguridad. Obviamente basado dentro de lo que son la política de bioseguridad del establecimiento. La política de bioseguridad tiene que ser periódicamente revisada para asegurar su pertinencia y vigencia apropiada para el establecimiento de salud. En el caso que con los años el establecimiento de salud sufre algunas ampliaciones, tenga mayores departamentos, amplíe la cartera de servicios, entonces se va a realizar nuevas políticas de bioseguridad para los nuevos departamentos o para los nuevos servicios que se estén añadiendo al establecimiento de salud. Otra parte de la política de bioseguridad que es muy importante es que tiene que estar documentada, implementada y mantenida. ¿A qué se refiere esto? Que todos lo que son los cursos de capacitación, las políticas realizadas, todo tiene que estar documentada dentro del servicio para poder revisar en caso de que hubiera algún riesgo que haya surgido dentro del mismo establecimiento. Y dentro de lo que es la gestión de calidad, tiene que incluir un compromiso de mejora continua. La planificación es otra fase de lo que es la política de bioseguridad. Es
Dentro de la planificación tenemos tres bases. Una es la identificación de riesgos, otra es definir estrategias de control y evaluación y otra es implementar medidas preventivas y correctivas necesarias. En la parte de identificación de riesgos, lo que necesitamos saber es qué tipo de riesgos va a afrontar, ya sea tanto el personal de salud como las personas que van a asistir al servicio, para ver y analizar qué tipo de riesgos pueden estar sometidos. Por ejemplo, en el caso ahora que estamos con la pandemia de COVID, hay que identificar la población de riesgo, a qué sectores se van a ver afectados, qué departamentos van a estar afectados y ver las estrategias de control y evaluación. Para definir las estrategias de control y evaluación, tienen que estar bien identificados los riesgos, cuáles van a ser los actores de los riesgos, para poder definir las estrategias de control y realizar la evaluación acerca de qué acciones podemos tomar para evitar eso. Una vez que tengamos determinadas las estrategias de control, hay que implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias, ¿sí? Para evitar que haya, para disminuir la calidad, los riesgos que puedan haber en el centro de salud. Ahora, dentro de lo que es la implementación y operación, eso está reglamentado por lo que es la dirección del establecimiento de salud, que tiene que cumplir algunas funciones definidas. Una de ellas es asegurarse que los requisitos del sistema de bioseguridad se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de este documento, y asegurar que se presenten a la dirección los informes sobre el desempeño del sistema de bioseguridad para revisión y como base para la mejora de dicho sistema. En este caso, el Comité de lo que es Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica forma parte activa de lo que es verificar el desempeño del trabajo que se está realizando como bioseguridad, propiamente dicho. Entonces, generalmente eso está a cargo de lo que es el Comité de Vigilancia de Bioseguridad y Vigilancia Epidemiológica. El establecimiento de salud debe establecer y mantener los procedimientos. Sí, creo que es ese o el otro. Perdón, estoy escuchando voces. Bueno, entonces se tiene que cumplir con lo que es la política y los procedimientos de bioseguridad y los requisitos del sistema de gestión. Las consecuencias reales y potenciales de las actividades de trabajo para la bioseguridad, los beneficios que tiene esta materia para un mejor desempeño personal y las funciones y responsabilidades para lograr el cumplimiento de la política y los procedimientos de bioseguridad y de los requisitos del sistema de gestión, incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta a emergencias. Y finalmente, como habíamos hablado, todo esto de la implementación y operación realizada tiene que estar documentado. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar descritos lo que son los elementos centrales del programa de bioseguridad y en qué manera van a interactuar. Tiene que proporcionar una orientación de la documentación relacionada y tiene que describir las medidas y acciones a tomar y tiene que mantener el mínimo requerido para que sea eficaz y eficiente. Todos estos procesos que son de lo que es la planificación, implementación y operación, verificación y acción correctiva, los vamos a ver con más detalle en la siguiente presentación, ya que esto hay que hacerlo bastante práctico para poder opinar bien. Esta parte es muy teórica y es la parte más árida de lo que es la bioseguridad, porque solamente nos dice qué lineamientos podemos tener a grandes rasgos, ¿no? Y todo lo que tenemos que tener en regla dentro de lo que es nuestro establecimiento de salud para poder seguir con lo que es la norma. ¿Alguna pregunta que hayan tenido durante esta presentación? Estimada doctora, tenemos dos manitos elevadas. Vamos a darles, por favor, el paso para que puedan hacer su consulta, las personas que quieran hacer la consulta hasta este momento.
por favor, lo propio, ¿no? Eleven la manito o si no, escríbanlo en el chat, la doctora lo va a estar viendo. A Paola Terrazas, me parece que tiene una consulta. Por favor, Paola, adelante. ¿Aló? Paola. Bien. José Luis Velázquez, por favor, formule su consulta. Sí, estoy aquí, Paola, pero no estamos bien el micrófono. Perfecto. Habilítelo, estimada, por favor, la escuchamos. Bueno, le vamos a pedir por favor a Paola Terrazas que nos escriba su mensajito si está mal el micrófono que tiene, por favor, y así la doctora lo va a poder leer desde la bandeja de entrada. Dile. Por favor, José Luis Velázquez, si tiene alguna consulta, que tiene la mano elevada, por favor. Habilite su micrófono y haga su consulta, por favor. Bien, me parece que tampoco José Luis está listo para hacer la consulta. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. Sí, estoy viendo la pregunta que dice, con respecto a las normas de bioseguridad en un consultorio externo que se encuentra en una entidad bancaria. En lo que es un consultorio solamente en un consultorio externo solamente se seguiría lo que es la ruta de los desechos de los desechos hemáticos, o sea, los desechos de lo que serían curaciones. Eso para que sea habilitada esa norma de bioseguridad. Más que todo sería para la parte de la ruta de desechos, hay que establecer un contrato con lo que es EMSA para el recojo de residuos especiales. Esos residuos especiales, como vamos a ver en las siguientes presentaciones, tienen que ser separados en una bolsa roja, obviamente. Con eso lo vamos a ver a detalle, exactamente todos los lineamientos que tiene que seguir para habilitar lo que es la ruta de desechos, ¿no? Pero tendría que estar habilitada dentro de las políticas de bioseguridad la ruta de desechos de material utilizado, lo que es para material de curaciones, desecho de lo que son inyectables, inyecciones, ampollas, y eso lo vamos a ver a más detalle en la siguiente presentación. Eso sería más que todo en normas normas de bioseguridad para un consultorio externo. Dentro de eso también tiene que estar la parte de la parte de vigilancia epidemiológica, en la cual tendría que dar aviso en el caso de las enfermedades que son las enfermedades que tienen que ser avisadas, o sea, tienen que ser reportadas. Y les voy a proveer ese material también cuando estemos viendo esa parte de lo que es la vigilancia epidemiológica. Más que todo sería eso, no tanto como dentro de lo que serían las normas de bioseguridad para un consultorio externo. La ruta de desechos y el reporte de las patologías. Doctora, una cosita, por favor. Nos indican que está hablando un poquito bajito, tiene una voz un poquito baja. Por favor, si podía hablar un poquito más alto para que lo puedan escuchar todos, ¿no? Claro, a ver, permíteme, voy a ver si puedo arreglar esto. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, yo lo escucho mejor. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más que quiera formular su consulta, por favor, levante la mano, habilite el micrófono? Virginia Trujillo, me parece. Quería complementar a lo que decía en consulta externa. ¿Hola?
Hola, sí, lo escuchamos. Como decía que más que todo en lo que es bioseguridad en consulta externa, en el recojo de desechos hospitalarios. También estaba indicando en las enfermedades que se deben que reportar serían accidentes laborales, ¿no? O estoy El, equivocada, doctora. en- Consulta externa, yo quiero quería complementar, pero a la vez indicar que usted ha dicho se tiene que reportar las enfermedades del paciente o del personal. Eso quería que me aclare. Se tiene que reportar las enfermedades del paciente para lo que es la vigilancia epidemiológica. Hay ciertas enfermedades que siempre se tienen que reportar, como por ejemplo casos de sarampión, tuberculosis, los cuales están dentro del SNIS y que obviamente los consultorios externos también tienen la obligación de reportarse. Eso es parte de lo que es la política de bioseguridad. Ahora, a la parte en lo que se refiere a los accidentes del personal de salud, sí tienen que ser reportados en los consultorios externos también, que son los accidentes laborales. Bueno, gracias, doctora. Tenemos una consulta en el chat, doctora. Sí, aquí hay otra cosa que dice, normas para bioseguridad para instituciones públicas como una universidad o fuente de estudio. ¿Cómo se puede establecer unas normas de bioseguridad? ¿Qué parámetros tendríamos que establecer? Para poder realizar las normas de bioseguridad, primero tendríamos que identificar lo que son los riesgos. Hay que hacer lo que es la planificación con la identificación de riesgo, que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante, porque más que todo esta es la parte legal. Pero ya vamos a aprender cómo se realiza lo que es todo el proceso para establecer una política de bioseguridad. Lo primero que hay que hacer es una planificación, una identificación de riesgos. ¿Cuáles pueden ser los lugares de riesgo para evitar que hayan, riesgos de contagios? O sea, primero tenemos que determinar los riesgos que pueda tener esa institución. De acuerdo a eso, hacer una implementación de un proceso de bioseguridad y una operación. Y luego de eso, realizar la evaluación, que sería la verificación y una acción correctiva en caso necesario. Todo esto es un proceso que obviamente tiene su tiempo, pero partimos de lo que es la identificación de riesgos. Otra de las consultas es, en el caso de que un paciente con COVID se presente a un consultorio externo, ¿cuál sería la bioseguridad que se debe tomar? Primeramente, para determinar si es un paciente COVID en un consultorio externo, lo primero que se tiene que hacer es determinar cuáles son los signos iniciales que tiene, si ha tenido fiebre, distrés respiratorio, los signos básicos para lo que sería el COVID. Sin embargo, no puede realizarse la atención dentro de lo que es un consultorio externo, entonces hay que realizar la comunicación al departamento de epidemiología o derivarlo a la institución correspondiente. No puede ser atendido dentro de lo que es un consultorio externo. Obviamente no todas las instituciones, no todos los consultorios cuentan con las pruebas para realizar el COVID. Entonces, sí o sí, habría que ver primero la posibilidad de realizarle la prueba para el COVID para el paciente que tenga la mayor cantidad de sintomatología que le dé la intención o sea, que le dé el diagnóstico de COVID, ¿verdad?
Y otra. Para un plan de contingencia en bioseguridad de un servicio de segundo nivel, ¿qué parámetros debemos considerar? Ya. Para un plan de contingencia en bioseguridad, estamos hablando específicamente, Giovanna, ¿estamos hablando específicamente de lo que es COVID o estamos hablando de un plan de contingencia y de bioseguridad para cualquier enfermedad? Porque, como les dije, para realizar cualquier plan de contingencia, lo primero que tenemos que verificar o identificar bien es el riesgo que pueda tener tanto el personal de salud como las personas que van a asistir a ese servicio para realizar un plan de contingencia. O sea, es identificar el riesgo siempre. Una vez que identificamos el riesgo, ya de acuerdo a ello podemos ver qué acciones tomar o qué parámetros podemos considerar dentro de lo que es el servicio de segundo nivel. Ahora, considerando que es un servicio de segundo nivel, obviamente podemos determinar que vamos a tener mayores áreas con mayores riesgos, ya sea una sala de emergencias, quirófanos, unas salas de parto, las salas de internación. Entonces, de acuerdo a eso, hay que identificar cada departamento y de acuerdo al departamento que estamos identificando, hay que identificar qué tipo de riesgo, porque el riesgo no va a ser el mismo en laboratorio como no va a ser el mismo dentro de lo que es quirófano y no va a ser lo mismo en lo que es farmacia o dependiendo de los departamentos que tengan, ¿no? Entonces hay que identificar los riesgos y qué áreas puedan sufrir riesgos para posibles contaminaciones. Otra pregunta. En un caso de primer nivel, debemos adecuar las normas de bioseguridad a nuestro centro de salud para acreditación, siempre basado en las normas nacionales, ¿verdad? Sí. Las políticas de bioseguridad siempre van a estar bajo 3 niveles. Uno es el nivel nacional, el nivel regional y el nivel departamental. Y entonces tenemos que seguir todo el lineamiento de eso. Tenemos que seguir las políticas nacionales y de acuerdo a eso adecuarlas al servicio que tenemos. Otra pregunta indica actualmente el riesgo común es el COVID y frente a la carencia de insumos. En realidad, sí, el mayor riesgo que tenemos ahorita y en el que hemos estado realizando diferentes políticas de bioseguridad y adaptándolos a cada uno de los centros es el COVID, que es lo que actualmente estamos teniendo. Lamentablemente ha sacado a reducir demasiadas falencias que tenemos en lo que es bioseguridad, más que todo en lo que es la implementación de equipos de bioseguridad para el sistema de salud. A ver, Ronald Arturo indica, yo creo que se tendría que aplicar el triaje en todos los centros hospitalarios, así clasificar a los pacientes sospechosos de COVID-19. No se tendría que realizar una atención por consultorio externo a ese tipo de pacientes, sino antes realizar un triaje para que estos pacientes ya reciban una atención más especializada. Completamente de acuerdo a los pacientes. En la mayoría de las instituciones ha planteado lo que son las zonas de triaje. Ahora, definitivamente ningún paciente COVID debe manejarse por consulta externa. Y no se puede determinar un paciente COVID si es que no tiene una prueba positiva, ¿no? Tenemos otra pregunta de Willy que indica ¿cuál es el protocolo de bioseguridad actual que se ha adoptado a nivel nacional en una institución nacional? Depende de qué institución estamos hablando y depende si estamos hablando de una política de bioseguridad
en referencia a COVID o las políticas que tenemos en una relación, en una situación, digamos, por llamarlo normal. Todas durante dentro de lo que se considera normal, todas y cada una de las instituciones tienen sus protocolos de bioseguridad. Ok, en referencia a COVID, como bien indicaba, como bien indicaba Ronald Flores, las instituciones nacionales han adaptado los puestos de triaje, ya sea para centros de segundo nivel y de tercer nivel, tienen sus centros de triaje, así como los centros de salud tienen su centro de triaje para COVID. ¿Qué significa eso? Que ellos ya van a determinar si es que el paciente tiene los signos o síntomas para COVID y si es un paciente que va a ser factible para realizar la prueba de COVID o si va a realizar una atención por consulta externa. Generalmente está manejando lo que es la parte de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad con el sistema de triaje. Okay. Vale, indica que lamentablemente ingresan pacientes asintomáticos COVID positivos a consultorio externo, ya que por el temor que tiene el paciente, dice después de su ingreso. Entonces, ¿tendría que dotar los equipos de bioseguridad a todo el personal? Sí. Uno de los peores errores que hemos cometido al principio de COVID es el de no tener el material de bioseguridad para los médicos de primera línea. ¿A qué me refiero a médicos de primera línea? O sea, no solamente a los médicos que están realizando, sino a todo médico que esté en consulta externa. Todo médico que tiene consulta externa debería utilizar los equipos de bioseguridad apropiados para lo que es la pandemia. Vamos a llevar obviamente en las siguientes presentaciones lo que es los equipos de bioseguridad que debería tener cada médico, ya sea en consulta externa, debido a que sí o sí hay la posibilidad de que tengan la posibilidad de contagiarse. Entonces, todos los médicos que tienen consulta externa deberían tener su propio equipo de bioseguridad. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Ninguna? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Aguarden un segundito. Bueno, surgieron dos preguntas más. Aguarden. Otra de las preguntas es ¿qué tipo de sanción tiene personal que ya teniendo el equipo de bioseguridad no lo utilizan adecuadamente y esto perjudica al hospital? Esto va bastante como digo, bastante participación tienen lo que son los comités de asesoramiento técnico y el gestor de calidad de cada establecimiento. Dentro de los lineamientos que tiene lo que es la acreditación y la acreditación del establecimiento, tiene que haber un reporte del gestor de calidad
que va a indicar si se está utilizando o no se está utilizando los equipos de bioseguridad que han sido provistos por el hospital. Las sanciones no son punitivas, sino son correctivas. ¿A qué se refiere esto? Que lo que sí va a hacer es va a haber por parte de una llamada de atención por parte de lo que es la máxima autoridad ejecutiva, previa o llamada de atención por parte de lo que es el gestor de calidad, que es como debería funcionar en realidad, que el gestor de calidad es la persona que está encargada de ver que se esté utilizando y se esté siguiendo la normativa de la política de bioseguridad. Según las normas actuales, indican hasta qué tiempo puede el personal de salud usar los equipos de bioseguridad. Dependiendo de qué equipos de bioseguridad estamos hablando. Cada equipo de bioseguridad tiene su tiempo de vida establecido. Por ejemplo, los barbijos N95 generalmente tienen 48 horas de duración. Eso sería máximo lo que son 2 días, ¿no? Los barbijos desechables solamente es una sola puesta, lo mismo que lo que son las botas, gorros, todo eso lo vamos a ver en lo que son equipos de protección personal. Pero por el momento no se está siguiendo eso porque lo que nos están proveyendo dentro de los centros de salud es un barbijo para una semana. Un barbijo N95 para una semana en algunos centros y en otros a veces ni siquiera les proveen ese mínimo de material de bioseguridad. Entonces, no estamos siguiendo las normas, no estamos siguiendo los reglamentos y estamos teniendo un gran problema con lo que es bioseguridad, que se está notando por la cantidad de médicos que están siendo contagiados por el COVID, ¿no? Doctora, buenas noches. Mil disculpas. Una pregunta, por favor. Actualmente se está vendiendo a montones, se puede decir, el barbijo K95. ¿Tendrá de igual manera o la misma efectividad en protección que el barbijo N95? Doctora, por favor, gracias. En realidad, si bien tiene mayor protección de lo que es el barbijo quirúrgico, no tiene la misma protección que te da un N95. Estas diferencias las vamos a ver en la parte de lo que son equipos de protección personal. Para poder ahondar más en el tema, las diferencias entre ellos, cuándo más o menos utilizamos qué tipo de equipo vamos a utilizar. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo los equipos. Lamentablemente no puedo extenderme mucho en lo que es ahorita responder el tipo de preguntas bien concretas porque básicamente hemos hablado de lo que es la parte legal y ya después vamos a ir hablando de los otros aspectos de lo que es la bioseguridad. Si no, vamos a detenernos mucho en este tema y de todos modos vamos a volver a llevarlo un poco más tarde, ¿no? Gracias, doctora. Otra pregunta que indiquen es ¿qué tipo de sanción tiene el personal que ya teniendo? No, eso ya hemos visto. Y la pregunta, la complementación a la pregunta, ¿esto perjudica al hospital? Sí, definitivamente sí perjudica al hospital porque el hospital el gestor de calidad rinde un informe y ese informe se presenta para poder ver si puede ser editado el hospital. El proceso de acreditación indica una mejora continua en todos los que son los procedimientos y todos los estándares de atención de los pacientes. Entonces, el momento que no se utilizan las medidas o los equipos de bioseguridad, hay un perjuicio para la acreditación del centro de salud, del hospital, del centro en general. Otra pregunta que tenemos es, de acuerdo a las normas establecidas, ahora los consultorios de segunda atención, como ser fisioterapia, odontología, etcétera, podrían ya hacer las atenciones a pacientes que los requieran
cumpliendo normas de bioseguridad. Sí, en realidad, de acuerdo a lo que se había establecido, es que ya los consultorios como servicio de terapia y odontología ya podrían estar realizando las atenciones a los pacientes. Pero eso depende mucho de los nuevos lineamientos que se van a tomar. Con la suspensión de la cuarentena el 31 de mayo, todo lo que es el sector salud ya debería estar funcionando con las medidas de bioseguridad, lo que sería el distanciamiento entre pacientes, la desinfección, el uso de los materiales de protección. Con todo eso, que sería la parte de bioseguridad, ya podrían haber estado atendiendo normalmente. Pero siguiendo los lineamientos, que son el lineamiento nacional, regional y departamental y regional, entonces hay que ver qué se va a determinar, porque aparentemente vamos a volver a entrar en cuarentena rígida a partir del 25 de junio, entonces todo depende de la política que se siga a nivel, del lineamiento de la política que se siga tanto a nivel nacional, departamental y local. Otra pregunta tenemos sobre los gestores de calidad, ¿quiénes lo conformarían o cuál sería su estructura? El gestor de calidad está designado por la MAE y está de acuerdo a lo que se da, de acuerdo es parte también de los comités de asesoramiento técnico. Eso lo vamos a ver en cuanto estemos viendo lo que es gestión de calidad. Ténganme la pregunta en espera, por favor, para que podamos contestar acerca de cuando ya estemos hablando acerca de los comités de asesoramiento técnico y lo que es gestión de calidad. Pero por lo general, el MAE, que sería la máxima autoridad ejecutiva, es quien está a cargo de los comités de asesoramiento técnico, es como el presidente de cada uno de los comités, y ya entre ellos se ve quién va a ser el gestor de calidad. En realidad, otra pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de sanción se le debe realizar a un consultorio externo que no cumpla con las normas de bioseguridad? Esta reglamentación y esta determinación de acuerdo a que si está cumpliendo o no está cumpliendo con las normas de bioseguridad en un consultorio externo está determinado por lo que es el CEDES. El CEDES realiza lo que es la inspección del consultorio externo y ahí va a determinar si se cumple o no cumple con las normas de bioseguridad, así como si cumple o no cumple con todos los lineamientos necesarios para abrir un consultorio externo, a lo que es equipamiento, infraestructura y las normas de bioseguridad. Entonces, eso depende mucho del CEDES. Bien, entonces continuamos con lo que serían los lineamientos técnicos de bioseguridad. En referencia a lo que son los lineamientos técnicos de bioseguridad, más que todo llegan a ser las bases, ¿no?, las que nos vamos a regir para lo que es la bioseguridad. Entonces comenzamos con lo que es la cadena de transmisión. La cadena de transmisión va a tener diferentes elementos, en los cuales van a afectar 4 elementos en particular. Los agentes, que van a ser las bacterias, virus, hongos o parásitos. La fuente, que va a ser el paciente, personal, objetos inanimados, el hospedero, el humano o animal, y el mecanismo de transmisión. De acuerdo al mecanismo de transmisión del agente, puede ser mediante contacto, fecal oral o aerotransportado, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la epidemiología y el riesgo. Epidemiológicamente hablando, se va a mostrar lo que es la ruta de infección y el riesgo relativo para que una persona saludable o expuesta adquiera una infección. Y los factores de riesgo son todos los elementos, sustancias, procedimientos o acciones humanas presentes en el ambiente laboral capaces de causar daño o lesión al trabajador, usuario, a la familia o a la comunidad. De acuerdo a esto, hay una clasificación de microorganismos según el riesgo de transmisión.
Esta clasificación va a depender de diferentes factores. Uno de esos factores es el tipo y duración de las precauciones que pueda adoptar un tipo de infección. Por ejemplo, los cuadritos que tenemos a continuación, tenemos el tipo de infección, qué tipo de habitación debería, si es necesario que utilice una habitación individual, el tipo de precauciones que tenemos que tener en relación al contacto, las gotas, las precauciones, si tenemos que tener precaución con lo que es el contacto, si tenemos que tener precaución con lo que son las gotas o si es aéreo, y el tiempo de duración que tiene que estar en lo que tenemos que tener precaución. Por ejemplo, en el caso de lo que es el virus de la influenza, en el caso de internación se debe colocar en una habitación individual. Hay que tener precaución con lo que es el contacto, las gotas, es un agente aéreo, y esta precaución tiene que ser mientras dure la enfermedad, porque ese es el tiempo de riesgo que va a tener para ver lo que es la bioseguridad con este paciente. En el caso de los pacientes con cólera, por ejemplo, tenemos que tenerlos en una habitación individual o en pacientes, o en el caso que tengan pacientes con la misma enfermedad, entonces sí pueden utilizar la misma habitación. Hay que tener cuidado con lo que es el contacto, porque la vía de transmisión puede ser a través del contacto con los desechos que pueda tener el paciente. Y el tiempo de duración que tenemos que tener ese cuidado son 24 horas realizadas, 24 horas que tenga el paciente desde su ingreso y que esté con tratamiento. Asimismo, tenemos otros tipos de enfermedades como son la difteria cutánea, la difteria faríngea, epiglotitis, escarlatina, y en el caso de diarreas por incontinencia por el helicobacter. Entonces, este cuadrito que se los voy a dejar es más o menos un lineamiento que nos da para evitar ver el riesgo, analizar el riesgo de transmisión que tienen algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de lo que es la difteria, tiene que tener una habitación individual para estos pacientes. Hay que tener cuidado con lo que es el contacto, como en este caso. No se produce el contagio por gotas, sino se produce el contagio ¿qué se llama? No se produce el contacto con lo que es aéreo. Pero sí, el tiempo de bioseguridad, el tiempo de precaución que hay que tener son las 2 semanas con antibióticos sin cultivo o 2 cultivos negativos con intervalos de 24 horas de terminar el antibiótico. En el caso, por ejemplo, de las diarreas profusas, obviamente tendría que tener una habitación individual o compartida con mismos síndromes diarreicos, tener cuidado con lo que es el contacto y tener precaución mientras dure la virulencia. Esas serían enfermedades clasificadas de acuerdo al riesgo de transmisión. Por ejemplo, lo que sería una diarrea por Clostridium difficile, en ese caso tendríamos una habitación individual, tendríamos que tener cuidado con lo que es el contacto y precaución mientras dure la enfermedad para evitar los contagios. En el caso de un herpes zóster diseminado, habría que tener al paciente en una habitación individual, o en un caso de una varicela complicada en una habitación individual, tener cuidado con lo que es el contacto. No se transmite a través de gotas, pero sí puede ser transmitido de forma aérea, es decir, tener cuidado con lo que es la parte aérea y tener cuidado mientras dure la enfermedad, en especial cuando está en proceso de eliminación de residuos. Entonces, lo que hemos visto, eso sería en lo que se refiere de acuerdo a los microorganismos según riesgo de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? O sea, lo que les estoy mostrando son los cuadritos que más o menos nos dan una base para identificar el tipo de riesgo de transmisión, dependiendo del agente que se está transmitiendo. Por ejemplo, la influenza,
el cólera, la difteria, el Haemophilus influenza, el estreptococo grupo A. Son pequeños cuadros que ayudan a determinar qué tipo de, qué riesgo de transmisión de acuerdo al tipo de agente, ¿no? Y eso nos va a permitir identificar el riesgo para poder hacer una planificación de bioseguridad en relación a lo que es el agente. Ahora pueden haber también otro tipo de cuadros que nos ayudan a identificar el riesgo de acuerdo a si es un alto riesgo, un riesgo moderado o un bajo riesgo. Por ejemplo, en alto riesgo de transmisión tendríamos a lo que es la varicela, el sarampión, la rubiola, la fiebre hemorrágica, la hepatitis B. La ruta de infección sería la inhalación, los vectores, o si es transportada por sangre, dependiendo de la enfermedad. Y el tipo de prevención que tendríamos, dependiendo del establecimiento en el que estamos, sería la restricción de personal no inmune, la inmunización, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y la técnica de limpieza y desinfección. Entonces, lo que nos ayuda a ver estos cuadritos que les voy a pasar para que puedan tenerlos, es determinar el tipo de riesgo que tiene de acuerdo a la gente y de acuerdo a la forma de transmisión que tienen las enfermedades, por ejemplo, el linfético, la diarrea, la gastroenteritis, rotavirus, que nos van a decir el tipo de transmisión que tienen y el tipo de bioseguridad que se puede utilizar en este caso, ¿no? Estos son cuadritos que nos van a ayudar para hacer lo que es la política de bioseguridad de acuerdo al tipo de enfermedad que estamos viendo. Por ejemplo, en el alto riesgo tenemos a lo que es diarrea, disentería, gastroenteritis por rotavirus, y ya en lo que es moderado a bajo riesgo ya son como la tuberculosis, salmonella, hepatitis A, poliomielitis, herpes simple, difteria, meningitis. Entonces, de acuerdo a cada una de estas patologías, hay que determinar la ruta de infección, por ejemplo, en la tuberculosis y inhalación, y una vez que tenemos el riesgo que estamos identificando, que sería la inhalación de la gente por medio de la tuberculosis, entonces se ve la forma de prevención. Por decir, en este caso sería la inmunización, que sí o sí va dentro de lo que es dentro del PAI, entonces todas las personas tienen la inmunización pasiva. El uso de mascarilla para contacto estrecho con pacientes bacilíferos que están que sería necesario el mecanismo de protección de bioseguridad y la disposición de desechos. En el caso de la salmonela, tenemos también que el contagio o la ruta de infección es fecal-oral. Entonces, identificado el riesgo, que sería en este caso fecal y oral, se va a ir a la prevención, que sería el lavado de manos, a la inmunización en el caso de la hepatitis A y la disposición segura de las heces. En el herpes simple y en el citomegalovirus, la ruta de infección sería a través del contacto. Por ende, si tenemos que nuestro riesgo es el contacto, entonces nuestra forma de prevención o de bioseguridad sería el lavado de manos y el uso de guantes. O en el caso de la difteria, la ruta de infección sería el contacto. Por ende, el método de prevención sería la técnica de no tocar y el lavado de manos. Y en la meningitis meningocócica tenemos que la ruta de infección es a través de las gotas. Entonces, nuestro mecanismo de bioseguridad sería la técnica de no tocar, el lavado de manos, el uso de mascarillas y la inmunización. Entonces, dependiendo a qué patología estamos viendo, vamos a determinar lo que es su ruta de infección y su método de prevención. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis C y el VIH, la ruta de infección sería transportada por fluidos que serían sangre, semen y fluidos vaginales, y su proceso de bioseguridad o su proceso de prevención sería evitar pinchazos de agujas u otros objetos cortopunzantes y lesiones con objetos afilados que estén contaminados o con fluidos orgánicos. El uso de guantes al momento de manipular fluidos y el uso de metodologías para la reducción de pinchazos, ¿no?
Otro tipo de riesgos que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar nuestro análisis de riesgo sería el riesgo de transmisión según el ambiente hospitalario. Van a ver, como ya les había mencionado al momento de responder algunas preguntas, van a haber sectores o departamentos del establecimiento de salud que van a tener mayor riesgo de contagio o de transmisión que otros. Por ejemplo, las áreas críticas o de alto riesgo generalmente van a ser la sala de partos, la sala de operaciones, quirófanos, sala de neonatos, área de curaciones y procedimientos, áreas de preparación de material, insumos, alimentación parenteral, ambientes para examen clínico, especialmente emergencias, unidades de trasplante, ambientes de servicio de hospitalización, baños y servicios sanitarios de pacientes. Generalmente es donde se van a producir procedimientos invasivos, que sería la parte de sala de partos, quirófanos, unidades de trasplante, porque son procedimientos donde va a estar en mayor contacto con la parte interna de los pacientes. Entonces son áreas críticas o de alto riesgo. Hay otras áreas que son semicríticas o de nivel intermedio de riesgo. Entre estas salas semicríticas tenemos salas de espera, salas de hospitalización, áreas de servicio ambulatorio, consulta de pacientes, baños del uso de personal y otras áreas de servicio de apoyo y procedimientos no invasivos. O sea, son áreas en las cuales el paciente va a permanecer mayor cantidad de tiempo, pero que no van a estar con procedimientos invasivos. Entonces, sí, a mayor permanencia de tiempo, lo que lo vuelve un área del nivel intermedio de riesgo, pero no va a ser de alto riesgo porque no va a estar con procedimientos invasivos. Y van a haber áreas no críticas o áreas generales que van a ser ambientes de entrevistas, pasillos, estación de enfermería, oficinas administrativas, archivo clínico, oficinas informáticas, salas de reuniones, salas de espera, farmacias, cocina, áreas de comedor, que son áreas que no son tan críticas, son áreas que en las cuales el paciente no va a permanecer mucho tiempo, en la cual no van a haber procedimientos invasivos, por lo cual el riesgo es bastante bajo, no van a necesitar un procedimiento de bioseguridad muy elevado. Vamos a ver dentro de esto 4 niveles de bioseguridad. Uno de los niveles, el primer nivel de bioseguridad es que agentes infecciosos no causales de enfermedad o de un potencial mínimo de riesgo en el adulto sano no requieren barreras de contención. ¿Qué significa esto? Que pacientes que van a aparecer con una faringitis estreptocócica o pacientes que van a tener algún agente como un estafilococo aureus en alguna enfermedad étnica, no van a necesitar barreras de contención o equipo de protección personal, salvo los niveles básicos de bioseguridad, que sería el lavado de manos y evitar el contacto con el contacto directo, pero no así no van a necesitar lo que son barreras de contención. En el nivel 2 se encuentran los agentes infecciosos que presentan peligro o riesgo moderado asociado con enfermedades de adultos y que además pueden causar derrames o aerosoles infecciosos. O el peligro de transmisión puede ser por herida percutánea, ingestión o exposición de membranas o mucosas. En este nivel se requiere el uso de guantes, mascarillas, batas y señalizar las puertas con signo internacional de riesgo biológico. En este caso, por lo general, lo que es el nivel 2, generalmente se utilizan lo que son laboratorios que van a utilizar sí o sí lo que son la bata, los guantes y las mascarillas, porque van a estar en contacto directo con agentes infecciosos. Finalmente, en lo que es el nivel de seguridad 3, son agentes infecciosos causantes de enfermedades graves o letales o de transmisión por aerosoles,
Además de medidas utilizadas en el nivel 2, se tienen que tomar en cuenta que las áreas deben estar separadas del tráfico habitual del edificio. En ese nivel 3 estamos hablando de áreas en las cuales se va a tener contacto directo con agentes infecciosos que van a causar enfermedades graves o letales o de transmisión por aerosoles. Entonces, nuestros puestos de triaje para lo que es el COVID ya estaríamos en nivel 3 de bioseguridad. En lo que es la primera parte, que son la parte del triaje, estaría perteneciente al nivel 3. Y finalmente lo que es el nivel 4, que son agentes peligrosos con alto riesgo de enfermedad letal individual y comunitario, transmisibles por aire o vías desconocidas, sean las medidas anteriores, además de que el acceso al área está restringida, personal debe ser capacitado, se debe requerir equipo de protección personal, cambio completo de ropa y calzado, debe tratarse previamente a su eliminación, el agua residual generada en las duchas, servicios sanitarios, lavamanos y los desechos, y los servicios de agua, luz y aire acondicionada deben ser separados de otras áreas y tener un sistema de abastecimiento exclusivo, regular y de emergencia. En este caso, el nivel de bioseguridad de nivel 4 sería como un ejemplo, los lugares que estamos utilizando ahora para la internación de los pacientes con COVID o en las salas de infectología de algunos centros de salud que también tienen que tener un nivel de bioseguridad en nivel 4. Básicamente, estos son los lineamientos técnicos que vamos a seguir dentro de lo que es la bioseguridad. ¿Qué es lo que me interesa? La parte más importante que me interesa que realmente la capte es lo siguiente, que de acuerdo a que sepamos bien cómo vamos a hacer la identificación de riesgos. O sea, mucho depende del tipo de infección, del tipo de agente para ver qué precauciones hay que tener y realizar, ¿no? Y obviamente también hay que ver el riesgo que van a tener de contagio de acuerdo a la vía o la ruta de infección para poder realizar la prevención o bioseguridad de cualquier enfermedad. Eso sería en lo que se refiere a los lineamientos técnicos de bioseguridad. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan al respecto? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Dígame. Tengo una consulta. El nivel 1 en este tiempo de pandemia, no deberíamos considerar, ¿no? Porque sabemos que los enfermos con coronavirus, el 80% son asintomáticos. Entonces, aunque vinieran con otro cuadro, por ejemplo, una faringoamidalitis estreptocócica, deberíamos considerar los niveles 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando en ese caso? En realidad lo que se ha establecido más o menos como política es que todos los pacientes empiecen directamente por un nivel 3. ¿A qué me refiero? A que el nivel 3 estaría considerada como parte del triaje. En el nivel 3 se van a utilizar equipos de protección personal y como ser lo que son las batas, las mascarillas, los lentes, los protectores faciales, que van a evitar que se produzca un contagio y van a disminuir el riesgo de contagio para el personal de salud y para el resto de las personas también, ¿no? Entonces ahorita podríamos decir que la mayoría o casi todos los centros de salud están con un nivel 3 porque todos han habilitado un centro de triaje para evitar el contagio por el COVID. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, doctora. Una preguntita. Mire, hay Mm. una un poco polémico en ese sentido, en el cual de las cámaras de seguridad que han sido implementadas prácticamente en casi todos los centros de salud y hospitales de tercer, segundo y primer nivel, en la cual hubo una controversia a nivel internacional, en la cual la persona tendría que estar unos 10 minutos prácticamente en la cámara de desinfección para que pueda hacer el efecto positivo en la desinfección del paciente. No sé si, de acuerdo a los niveles de bioseguridad, doctora, ¿estaría adecuado el tema de la cámara de seguridad o qué métodos se tuviera que utilizar previamente desinfección para que pueda ingresar el paciente al hospital? Gracias por la pregunta, por el espacio. Claro. Sí, definitivamente ha habido esa controversia y han habido estudios que han probado que realmente se necesitaría alrededor de unos 10 a 15 minutos para que las cámaras de desinfección puedan hacer efecto y así evitar la transmisión del virus. Lamentablemente, como hemos estado utilizando dichas cámaras, no han no han sido las adecuadas como bioseguridad propiamente dicha para los establecimientos. A cambio de eso se ha visto de que el uso de la desinfección de los zapatos antes de entrar y el uso del alcohol en gel antes de ingresar al centro de salud, además de la mascarilla, tiene mayor resultado que lo que es la cámara de desinfección. Entonces, todos los pacientes que ingresen a un centro de salud, ya sea de primer, segundo o tercer nivel, tienen que proceder con lo que es la desinfección de los zapatos, utilizar el alcohol, gel de manos, el lavado de manos y el alcohol en gel, y la mascarilla para evitar posibles contagios. Y obviamente el personal de salud que está en primera línea en la parte al ingreso de los pacientes, el que realiza el control de la temperatura y hace el triaje de los pacientes, sí tiene que tener todas las barreras de seguridad adecuadas para la ocasión, que serían las batas, botas, mascarillas, gorros, protectores faciales, guantes y todo el implemento necesario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Doctora, una última pregunta, por favor. Mande. Eh, Exactamente en los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, hablando de Caja Nacional de Salud, otros hospitales, tienen los servicios de seguridad, de servicios de especialidad distintos en los hospitales, ¿verdad? En la Sí. cual creo que algunos están viendo la ambientación de dar un ambiente de aislamiento para los pacientes. ¿Cuál sería su criterio acerca de este sala de aislamiento, ya que previamente se realiza un triaje del paciente al ingreso del hospital? ¿Usted cree que sea necesario que haya una sala de aislamiento secundaria a la atención del triaje en el consultorio externo, doctora? Gracias. Una sala de aislamiento, no te comprendo bien. O sea, Bueno, bueno, doctora, bueno, en el caso aquí en la ciudad de Potosí se está implementando lo que es la sala de aislamiento en los servicios de especialidades, por ejemplo, de medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, en la cual están ambientándose para que puedan dar atención a algún paciente que esté prácticamente sospechoso. De esa manera, entonces, está implementando esa sala de aislamiento. Eso quería preguntar acerca de su criterio, si estuviera dentro de los reglamentos para poder dar atención al personal de salud y también a los pacientes. sí, o sea, esa sala de aislamiento, ¿por cuánto tiempo está el paciente dentro de la sala de aislamiento? O Eh, sea, ¿lo toman como sospechoso directamente o es durante el tiempo de espera para la consulta? Prácticamente, como le indicaba, sea, digamos, a lo que veo, ¿no? Ese protocolo se ha utilizado para modo de implementar también una barrera bueno, un ambiente que sea prácticamente, en caso de que un paciente
con COVID positivo haya ingresado al hospital, ¿no? Entonces, de esa manera se dé una medida preventiva también para también la modo de poder atenderla. Por ejemplo, en el caso de que haya un paciente con COVID positivo y tenga que recibir atención de quirófano o una cirugía, entonces de esa manera está implementando esos ambientes, pero en los distintos servicios. No sé si estuviera correcto tener este ambiente de aislamiento en los distintos servicios de especialidades o tal vez sería directamente darlo a otro tipo de entidad, institución que sea prácticamente particularmente para COVID. Esa era mi pregunta, doctora, para aclarar. Ya, asumo que estos ambientes de aislamiento están hechos para pacientes que no presentan síntomas, ¿verdad? O pacientes con síntomas. Supongo que son pacientes sin síntomas, obviamente. Dar positivo, digamos, de acuerdo al resultado que tenga posteriormente el paciente, que puede darse el caso, ¿no? Claro. El hecho de tener, asumo que las salas de aislamiento son salas individuales, entonces asumo que en ese caso sí valdría la pena, en caso de que sean pacientes individuales que estén en espera de ver si la prueba ha salido positiva o negativa. Obviamente el caso del personal de salud que esté en contacto con esos pacientes, como habíamos dicho al principio de la exposición, en la primera parte de la exposición, todo paciente que ingresa dentro de un servicio de salud tiene que ser considerado como posible infectado y las medidas de bioseguridad tienen que ir en relación a ello. Obviamente el personal de salud que está en contacto con esos pacientes que han sido aislados en espera de que presenten síntomas o de que tengan una prueba positiva o negativa, tienen que tratar a los pacientes como si estarían infectados con todas las condiciones, con toda la precaución para evitar posibles contagios, porque lamentablemente en estos casos sabemos de que no siempre se presentan con síntomas, son pacientes asintomáticos. Entonces, en ese caso, valdría la pena tener a los pacientes en aislamiento siempre y cuando sean pacientes aislados en salas individuales y con el personal de salud que mantenga todos los protocolos de bioseguridad acordes a lo que es un paciente con COVID. Pero si son pacientes que están compartiendo la sala con otros pacientes, por mucho que haya el distanciamiento entre cama y cama o entre espacio en espacio, entonces no valdría la pena tenerlos. Tendría que ser realmente un aislamiento completo. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Buenas noches, una consultita. ¿Qué nos recomendaría usted que se le debe dotar de material al personal de lo que es la parte administrativa, en lo que es consultorios? Porque a veces ellos exigen ya la utilización de los mamelucos o overoles, gafas, los barbijos N95. Entonces, ¿usted nos recomendaría nomás aplicar la normativa en que de acuerdo al área se le debería de dotar esto? Y si es que los overoles ya están contraindicados, por favor. Ya. Depende mucho del área en la cual trabaja cada persona, digamos. No puedes darle el mismo material de protección, el mismo equipo de protección personal a una persona que trabaja en archivos, por así decirlo, con una persona que está en caja y está cobrando en caso de que sea alguna institución que esté realizando el cobro de algunos servicios o sea, por decir, la persona encargada de recibir las papeletas o despachar las papeletas, ver si esa paciente es asegurada de un servicio de salud. O sea, no es lo mismo trabajar en vigencia de derechos que es estar en contacto con los pacientes o mayor contacto con los pacientes que trabajar en archivos. Digamos que es tener solamente la parte de las historias clínicas. Entonces, mucho depende de en qué región y el contacto que tienen con los pacientes y qué tipo de área tienen. Por eso es necesario identificar, sí hay normas y políticas de bioseguridad que pueden ser generales, pero depende mucho de cada institución y
Al depender de cada institución, también depende de la infraestructura que tiene, el flujo de pacientes que tiene, el tipo de material con el que cuenta el centro de salud. O sea, hay varios determinantes que te van a ayudar a ver qué política de bioseguridad vas a seguir con qué departamento. No se puede solicitar por decir si es un flujo de pacientes es mínimo, no le puedes dotar de todo el material o todo el equipo personal que necesite. Y si es pacientes que perdón, si son, mil disculpas. Mil disculpas, algo pasó por aquí. Ya, o sea, no puedes dotar de la cantidad del equipo si no tiene mucho contacto con pacientes, si no está con mucho flujo de pacientes y si no tiene contacto directo con los pacientes. Aún así, obviamente, el personal administrativo tiene, al tener menor cantidad de contacto con los pacientes, tiene que tener la protección del equipo adecuada para el cargo que está ocupando. No podemos entregar, que se lleve una persona que está encargada de contabilidad, no le podemos entregar el mismo equipo personal a una persona que está como en vigencia de derechos, que está en contacto con las papeletas, con todo lo que te entrega el paciente y está cara a cara con el paciente. Está directamente relacionado con atención al cliente. Entonces, no es lo mismo. Hay que determinar a ver cuál de los dos es. Ahora, en relación a los overoles, mamelucos o los equipos de protección completos, depende mucho también del uso que se les quiere dar y en qué área, ¿no? Los overoles, por lo general, no se deberían utilizar en el caso de personas que van a estar en contacto. Sus micrófonos, por favor. Van a disculpar, es que para que se escuche más fuerte el micrófono, el audio mío está bastante elevado, entonces cualquier ruido o interferencia suena demasiado fuerte en lo que son mis auriculares, entonces mil disculpas. Estábamos hablando de los equipos de protección. De todas formas, eso los voy a mostrar bien cuando estemos hablando de lo que son los equipos de protección personal, que es una de las partes que vamos a llevar en la siguiente clase, si mal no recuerdo. Sí, exactamente, en la siguiente clase, que es implementación y operación está la parte de los equipos de protección personal. Ahí voy a poder explicarles a detalle qué área va a necesitar qué tipo de protección. Ok, tengo varias preguntas. Una de las preguntas indica que se indicó que la sala de espera en un nivel medio, pero actualmente esta área es potencialmente de riesgo, ¿se podría considerar como riesgo alto? Actualmente sí, actualmente ahorita todo el centro de salud está considerado como riesgo alto, desde la parte de triaje, laboratorio, farmacia. En este caso, que es un caso bastante especial, que es la pandemia que estamos atravesando por el COVID, sí sería considerado como un riesgo alto. En condiciones normales no está como un nivel medio, porque si bien estás en contacto con otros pacientes, no hay un procedimiento invasivo que se lleve a cabo, entonces no es de un riesgo alto, más bien es un riesgo moderado por la cantidad de tiempo que pasas dentro de lo que es una sala de espera.
Ahora, obviamente, de acuerdo a las condiciones especiales que estamos pasando actualmente, sí sería considerada de alto riesgo, ¿no? Por eso mismo se han establecido las normas de bioseguridad específicas para el COVID que indican que tiene que haber 1 metro de distancia, el distanciamiento social, no pueden estar los pacientes lado a lado, tiene que haber una menor cantidad de tiempo de espera dentro de lo que es la sala de espera y todos esos componentes de bioseguridad dentro de lo que es el COVID. Indica también, como también hay personal administrativo, ya que son quienes menos usan medidas de bioseguridad, ya tenemos personal administrativo portadores de COVID. Exactamente. Como les había dicho, en el caso de los de administración o del personal administrativo, dependiendo de en qué área está trabajando. Sabemos que hay áreas de personal administrativo que sí o sí están en contacto directo con el paciente, como ser en el caso de los seguros sociales, está el área de vigencia de derechos, que básicamente atiende mayor cantidad de pacientes que un consultorio médico, por así decirlo, porque todos los pacientes que existen en un centro de salud, ya tenga 4 o 5 consultorios, sí o sí van a pasar por vigencia de derechos. Ahora, que eso es diferente por lo que otro personal administrativo que podría ser el área contable ¿qué se llama? El área contable del centro de salud, que no está en contacto directo con el paciente, pero que sí tiene que atravesar lo que son las salas de espera, o dependiendo de la infraestructura que tenga el establecimiento, tiene que determinar el tipo de trabajo que está realizando para determinar qué tipo de protección personal pueden utilizar. Otra pregunta indica que el área de imagenología, donde está rayos X, ecografía y tomografía, no debería ser considerado como riesgo intermedio porque actualmente se hacen procedimientos invasivos, biopsias, contrastes, no se lo debería considerar como riesgo alto. En realidad, en el área de rayos X y ecografía y tomografía, mucho depende, como les había indicado, de identificar en cada centro el tipo de operación, de procedimientos que se están realizando. Por ejemplo, no puede ser lo mismo un centro de segundo nivel donde solamente se realizan rayos X normales que un centro de tercer nivel en el cual se utilizan tomografías o resonancias magnéticas con biopsias, ¿no? Obviamente o una ecografía con una biopsia renal, no son bastante diferentes. Depende mucho, por eso hay que identificar de acuerdo al centro o al establecimiento de salud en el que estamos para determinar el riesgo que pueda tener este departamento o este centro. Otra pregunta, respecto al mal uso de los guantes, evitando el lavado de manos continuo, se ve bastante esta situación en los hospitales, tanto por parte administrativa como por la parte asistencial. Efectivamente, muchas personas están utilizando guantes. Sin embargo, son personas que por lo general no están acostumbradas al uso de los guantes, entonces en vez de ser una barrera, de ser utilizada como método de barrera, básicamente están llevando el virus o el agente en el guante y lo están diseminando alrededor de su cuerpo, como que se tocan la cara con los guantes o comen con los guantes puestos. Se ha visto muchos casos en los cuales hemos visto lamentablemente personal administrativo que sí ha estado trajinando por diferentes sectores del hospital, teniendo contacto con diferentes tipos de superficies y al momento de comer no se quita los guantes y entonces puede ser otro foco mayor de contaminación que cuando podría tener simplemente el lavado de manos y evitar ese tipo de contagios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Tenía una consulta.
En el caso de pacientes con enfermedades renales, en este caso los pacientes que hacen hemodiálisis, sabemos que estos están en riesgo alto porque pasan más tiempo uno en el hospital que está en el primer nivel de contagios, por eso del coronavirus o del COVID. Y además que se utiliza fístulas, ¿no? Y también están en contacto con fluidos constantemente. Eso sería en el alto, en el nivel nivel 4, yo me imagino, o no sé qué nivel tendría que pertenecer, y además que también en el riesgo alto, ¿no? Si no me Perdón que te corte, equivoco. María Eugenia, pero no te escucho nada. No, A no, ver, no, no se pudo escuchar nada de lo que dijiste. No, no, no tengo el audio. ¿Habría la posibilidad que lo escribas por el chat, por favor? O no sé si, dice Marcia, no sé si podemos arreglar, porque no se está escuchando nada de lo que dijo María Eugenia. creo que ahora sí. Ahora sí. Ya. A lo que me refería era que en los pacientes con enfermedades renales, en este caso, o pacientes que están haciendo la hemodiálisis, y es casi obligatorio el que tengan que asistir a los centros de salud, estos serían considerados en el riesgo alto, ¿no es cierto? Y además en los niveles de bioseguridad también, no sé si en el 3 o en el 4, ya que sabemos que pacientes generalmente están casi en el hospital, que es el mayor riesgo de contagio del COVID-19, y además que también utilizan implementos cortopunzantes como agujas, porque ellos generalmente están utilizando catéteres venosos centrales o también fístulas. En ese caso, el personal de salud tendría que estar con el nivel de bioseguridad 3, 4, y los pacientes también tendrían que tener ese nivel de bioseguridad. Efectivamente, dentro de lo que es el personal de salud tendría que estar con el nivel 4. ¿Eso por qué? Porque el paciente, aparte de tener una patología de base, tiene mayor posibilidades de tener contagio, ya que está, aparte de estar inmunodeprimido por tener varios accesos para que se produzcan infecciones. Aparte de eso, el riesgo de tener contagio dentro de lo que es el mismo hospital o en las salas de espera del hospital o en el mismo trayecto que sería desde el ingreso del hospital hasta la unidad de hemodiálisis, entonces sí se debería considerar para las partes de la hemodiálisis tener un nivel de bioseguridad nivel 4. Obviamente eso para el personal de salud. Para los pacientes deberían tener un nivel de bioseguridad mínimamente un nivel 3. ¿Por qué? Porque esos pacientes ya tienen una patología de base y como ya habíamos indicado al principio, o sea, no tiene que tener un trayecto por el hospital, tienen que estar, además de ir por el trayecto del hospital para llegar hasta la sala de hemodiálisis, también pueden tener contacto con otros pacientes que sean asintomáticos y lamentablemente en ese tipo de casos solamente el barbijo no es un, ¿qué se llama? Un equipo de protección personal muy efectivo en el caso de pacientes que ya son inmunodeprimidos, que ya tienen bastantes catéteres, ya tienen otras patologías de base. Entonces, sí deberían llevar un nivel de bioseguridad mínimamente un nivel 3 para poder asistir a sus sesiones de hemodiálisis. Muchas gracias, doctora. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces, eso sería lo que son los lineamientos técnicos de lo que es bioseguridad. Lamentablemente solo nos quedan algo así como unos 9 minutos, entonces vamos a hablar lo más que podamos de lo que es la planificación de riesgos, la evaluación y el control. Aguarden un segundito.
Vamos a la parte activa de lo que es la parte de bioseguridad, que sería la planificación de riesgos, la evaluación y el control de los mismos. Entonces, todo esto de lo que es la planificación de riesgos se llama con lo que conocemos como gestión de riesgo clínico. La gestión de riesgo clínico va a ser una actividad que está basada en la mejora continua y el aprendizaje de cómo interaccionan los componentes del sistema con el fin de desarrollar sistemas y procesos encaminados a reducir las probabilidades de fallos y errores, aumentar la probabilidad de detectarlos cuando estos ocurren y mitigar las consecuencias. ¿Qué significa esto? Volvemos a la parte básica, que sería el análisis de lo que son los riesgos, la identificación de los riesgos, la implementación de procesos que nos van a ayudar a evitar estos riesgos y luego vamos a ir a lo que es la evaluación y la organización de los mismos, ¿no? En este ciclo de gestión de riesgos tenemos lo que es la definición del riesgo clínico. ¿A qué consideramos el riesgo clínico? A la probabilidad o a la posibilidad de que suceda alguna acción o un proceso indeseable a la ausencia de un resultado deseable o un factor que incremente la probabilidad a lo largo del proceso de la atención sanitaria. ¿Qué significa esto? Que tratamos de evitar sucesos que puedan ser prevenibles para que no hayan contagios, para disminuir lo que son los riesgos. La gestión de riesgo, además, es lo que vamos a hacer, es la actividad de la identificación, análisis y respuesta a los riesgos acaecidos que puedan llegar a producirse con el objetivo de prevenir y minimizar sus consecuencias. Entonces, para poder realizar lo que son la planificación de bioseguridad, dentro de cada servicio necesitamos identificar los riesgos. Para identificar los riesgos seguimos lo que es el proceso de la gestión de riesgo, que viene de la identificación, el análisis y la respuesta a los posibles riesgos que puedan existir. Hay un ciclo que es el ciclo de la gestión de riesgos, en el cual se hace un análisis situacional y de contexto. En este análisis situacional y de contexto identificamos los riesgos, analizamos y evaluamos los riesgos, planificamos las respuestas, hacemos un despliegue del plan y hacemos un implemento de seguimiento y revisión. Vamos a utilizar como ejemplo el caso del COVID. Por ejemplo, vamos a utilizar uno de los departamentos para evaluar la gestión de riesgos. Por ejemplo, en el análisis situacional y de contexto, determinamos un departamento, por ejemplo, el departamento de farmacia. Por el departamento de farmacia, vamos a identificar lo que son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos del departamento de farmacia? Primero, hay que ver en qué lugar del establecimiento está el departamento de farmacia. Si está en relación con el hospital, si está en relación o es un segmento aparte, o si está al paso de todos, que todo el mundo tiene que pasar por farmacia para llegar a los consultorios. Entonces ahí vas identificando primero los riesgos y sabes que la mayor parte de los pacientes que ingresan al centro de salud sí o sí van a pasar por farmacia. Entonces es un departamento que va a tener bastante flujo de pacientes. Es un departamento, dependiendo de en qué lugar de la institución se encuentre, muy posiblemente la mayor parte de los pacientes pasan por el departamento de farmacia. Entonces tiene alto flujo de pacientes y hay que ver cuál es el riesgo que corremos. En el caso del COVID, si estamos hablando de lo que es un seguro social como la caja de salud de caminos o como la caja bancaria, la mayor parte de los pacientes van a pasar por farmacia. Para ver el análisis y la evaluación de riesgos es que todos los pacientes van a pasar por ahí y si ustedes conocen, generalmente farmacia es un departamento que está saturado, siempre hay mayor cantidad de pacientes. Entonces, en el caso del COVID, había que evitar primero que haya muchos pacientes cerca de la ventanilla. Segundo, que provoquen una aglomeración de pacientes dentro de lo que es el área de farmacia.
y tratar de mantener el distanciamiento social, que es uno de los protocolos que tenemos con el COVID. Entonces planificamos una respuesta. En el centro donde estoy trabajando, que es en uno de los CINFAS de la caja, lamentablemente para ingresar a los consultorios sí o sí hay que pasar por farmacia, porque está justo a la entrada del centro. Entonces para ingresar a cualquier consultorio sí o sí hay que entrar por farmacia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos identificado como riesgo? El riesgo de que los pacientes, cuando estén esperando farmacia, va a haber un choque con los pacientes que están ingresando a los consultorios. Entonces, ¿cuál ha sido lo que hemos tratado de evitar? Es que los pacientes esperen a farmacia y pasen necesariamente por ese pasillo para llegar a los consultorios. Entonces, ¿cuál se hace la planificación de respuestas de acuerdo al análisis y la evaluación de riesgos que tenemos? Entonces, la respuesta que hemos tenido a ese riesgo que teníamos con los pacientes es la habilitación de una ventanilla que da externa al consultorio, donde necesariamente los pacientes no tienen que pasar por ese pasillo para recoger los medicamentos, sino lo hacen ya a la salida del centro de salud. Entonces, hay una respuesta al riesgo que hemos encontrado. Y el despliegue del plan ya es habilitar el procedimiento que habíamos identificado, planificar, llevar a cabo lo que habíamos planeado para poder seguir con la gestión de riesgos. Y obviamente ya la parte del implemento de seguimiento y revisión es ver que todos los pacientes estén recibiendo su medicación por la parte externa del centro de salud y no así que tengan que ir por la parte del pasillo, ¿no? Para evitar los posibles contagios. Ahora, para realizar mejor lo que es el análisis de situación y contexto, tenemos que conocer a profundidad todo lo que hacemos en nuestro centro, qué actividades realizan, tenemos que conocer a los pacientes que tenemos y tenemos que conocer todo el contexto alrededor del departamento que estamos analizando, qué tipo de pacientes van, los horarios de atención, qué tipo de cartera de servicios se ofrece, todo para poder gestionar e identificar qué riesgos tenemos. No, en esta fase, generalmente lo que buscamos son los objetivos y como los objetivos es cómo vamos a responder a las necesidades y las expectativas que tienen nuestros pacientes y cómo vamos a adecuarnos nosotros para evitar que tengan cualquier problema en lo que se refiere a bioseguridad. Bueno, lamentablemente ahora el tiempo se nos ha acabado. Va a ser insulso avanzar un poco más en lo que es la planificación y gestión de riesgos porque es una parte bonita. Es una parte bonita del temario y realmente hay que verlo con calma y con seguimiento porque si lo vemos por partes va a ser más difícil entenderlo. Entonces, si por si acaso tuvieran alguna duda o alguna pregunta para ver esta parte, estoy a disposición de ustedes. Cualquier pregunta, por favor, háganla saber. Vamos a continuar con esto el día de mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Continuaríamos el día de mañana con el resto del temario que nos falta por ver, ¿sí?
Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Ah, y mañana vamos a ver todo lo que es la parte de planificación, gestión de riesgos y evaluación. Bueno,